Hola, buenos días, Saulo. Buenos días, Rancés. ¿Cómo estás? Marco. ¿Qué te vio que te fuiste? Hola, Piero. Buenas tardes. ¿Has estado feliz con los textos de RB? Jean-Pierre, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Villano, buenas tardes. Qué bueno. Y bueno. Ya. Son las 12. Sus compañeras ya deberían estar aquí también. Y el profesor para poder iniciar, claro. A ver. Buenas tardes, deberían. Ya llegó Sofi, mira. Estábamos hablando de las chicas y ya llegó Sofi. Ahora hay que escribir, profe. Lamento haberles dado una hora incorrecta en el momento del examen. Cuando les dije que faltaba media hora, en realidad faltaba una hora. Pero a veces pasa. A veces pasa en el examen presencial que los profesores se equivocan. Los que están vigilando el examen, ¿no? El examen virtual no tuve el gusto de vivir esa experiencia. A ver, ya. Uy, qué extraño, todavía no llegan más compañeras, ni compañeros tampoco. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ana Mariana ya llegó. Vamos a seguir esperando unos minutitos. A veces resulta muy ameno leer, escuchar no, porque lo leo, leer tus comentarios del chat, Saulo. Pero, ay, ya, ahora sí. Pero en ocasiones, no tanto. En ocasiones no tanto. Buenas tardes, Jennifer. A ver, Piero me ha dado una pregunta bonita. Me dice, Katy, ¿puedes recomendar cuentos peruanos? A propósito de la clase de literatura que tuvieron ayer, pues, ¿no? Aunque siempre es bonito e importante hablar de literatura. Bueno, cuentos, depende de qué tema quieras conocer o qué tema te guste.
Con quien sí no hay pierde, bueno, yo por lo menos, y disfruto muchísimo leer, es a Ribeiro, ¿no? Todos sus cuentos, de verdad, todos sus cuentos, Katy, ninguno ¿cómo te va a estás? dejar. Hola. Hola, hola. ¿Qué Ay, tal? profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Estaba como respondiendo a una pregunta de Piero y ya estaba yéndome por las ramas. Estaba yo Ay, muy, ay, muy ay, contenta ay, ay, ay. con Piero está, eso. el día de hoy está muy entretenido, Piero. Listo, muchachos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos ustedes. Muy buenas tardes. Katicita, gracias. El día de hoy nos toca el tema número 11, ¿verdad, Katy? Sí, profesor, estamos en la semana 11. Con usted Perfecto. terminamos todos nuestros avances. Uy, ay, ay. Entonces yo cierro con broche de oro el avance de la semana. ¿Cómo han estado, muchachos? ¿Qué tal? ¿Les ha gustado o no les ha gustado sus clases de esta semana? Los chicos del verano están pero recontra extasiados, dicen. Muy bien, ¿qué tal? Hola Jennifer, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Saulito, ¿cómo estás, campeón? Pierito, ¿qué tal? Listo. Hola Adrianita, muy bien. ¿Cómo está todo el grupo de la Academia Mega? Un gusto saludarlos a todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Ay, ay, ay. Tenemos unas semanas bravas, señores. Se viene pues en sí nuestro ciclo repaso. Ya saben a todos ustedes, tenemos pues en realidad el examen de admisión ya a puertas, muchachos. ¿Ah? Muy bien, listo muchachos. Ahora sí, rapidísimo. A ver, Katicita, ¿son todos los chicos o esperamos un ratito más? Un par de minutos. Tú dirás un minutito. Estábamos esperando unos minutos, pero ya son 12:05. Ya, a ver, Igual yo estoy aquí a ver, admitiendo vaya todo. dándoles algún mensaje. Al toque, dame un minuto, por favor. Voy a ingerir un poco de agua porque he dictado. Recién acabo de terminar la clase con el verano. Me he pasado el tiempo. Sí, un minutito y ya arrancamos con el tema de hoy. De acuerdo, está bien, así esperamos también que lleguen más. Nadie me avisó que el profesor ya había ingresado. Bueno, tampoco pudimos detectarlo porque estaba con un nombre extraño, ¿no? Decía geometría. No sé por qué, pero decía geometría. Sí, ¿no? Hasta que apareció y nos manifestó que estaba ya en la sala. Somos 17. ¿Qué pasó con los demás? Ah, es que el cambio de horario, ¿no? El día sábado tenían otras clases y seguramente. No sé qué le pasa a mis audífonos. Ya. A ver, ya vamos 18. Hola, Eduardo. Adriana, ¿qué tal? Ana Mariana ya estaba, ya había llegado. Giovanna Sofía, Jennifer, Melanie, Rodrigo, Rosalinda, Solimar, que también ya llegó. ¿Qué tal? Faltan, todavía faltan. A ver, ¿qué me habían preguntado? Hola. ¿Qué es Bach? Pero, ¿es inglés? Ok, ya. Y de verdad, todavía faltan más compañeros. A ver, vamos a escribirles a través del WhatsApp. Listo, ahora sí. Katicita, arrancamos y por favor, mándale por favor al perro alerta que siempre mandas a aquellos que todavía no entran, porque el tema de hoy es un tema... No es un perro. Sí, sí, el video de tocando la ollita. Claro, ese mismo. Muy bien. Listo.
tienes que mandárselos. ¿Por qué motivo? Porque tú sabes que este tema que voy a avanzar el día de hoy es el tema que viene constantemente pues en examen de admisión. Ellos mismos han visto pues el último examen que ha tomado en sí, si bien es cierto, revoluciones liberales, también pues en realidad ha venido Revolución Francesa. Entonces, por favor, yo simplemente espero pues en sí que no pierdan estos temas y que por favor siempre repasen, practiquen en casa. Ya ustedes saben las fechas, el examen ya no van a poner el pretexto de que no, que es virtual y que por eso no ingresé. Ahora ya saben las fechas. El único que hasta el día de hoy no avisa nada, pero sigue publicando su examen de admisión es Villarreal. En ese examen creo que van a haber 100.000 postulantes porque desde el año pasado siguen y siguen cobrando, pero absolutamente nada, pero nada de qué, de rastro de la fecha del examen de admisión. Creo que así van a cobrar hasta el 2022. Bueno, señores, arrancamos con nuestro tema del día de hoy. Bienvenidos a todos ustedes, muy buenas tardes. Como todos ustedes ya saben, mi nombre es Joel Mestanza y arrancamos con el tema de Revolución Francesa. Hay que recordar que la Revolución Francesa, primero, está definida como una revolución de carácter democrático burguesa. ¿Por qué se le considera una revolución de carácter democrático burguesa? Por la simple razón de que es una revolución donde, recuerda que participa el pueblo, por eso la democracia, participación popular constante, elección constante del pueblo, pero dirigido por ¿quién? Dirigido por la burguesía. Esa es la llamada, ¿qué, muchachos? Esa es la llamada, pues en sí, no te olvides, la llamada Revolución Francesa, que en resumen, ¿qué es lo que termina siendo? Un movimiento político, social, económico y militar, que se va a desarrollar en Francia en 1780 y en 1789 como reacción contra las injusticias y las desigualdades, no te olvides, que se vivían durante esa época. ¿Me dejo entender? Claro, ahora te voy a comentar, Piero, muy bien. En realidad estamos haciendo una definición, no estoy hablándote principalmente de la revolución de 1789, te voy a comentar. Entonces, nosotros en Francia vamos a conocer pues en sí un proceso de revoluciones. Justamente quiero responder a la duda que tiene Piero, ¿no? Porque dice, esa no es la imagen de la Revolución Francesa. Efectivamente, no es la de 1789. Si bien es cierto, nuestro tema de hoy hace referencia a la primera revolución, esta imagen de Eugenio de Croix, correcto, es la imagen de la revolución liberal de 1830. Ahí lo vamos a volver a observar. Pero ¿por qué motivo pongo esta imagen? Porque simplemente en esta imagen se sintetiza mejor justamente la participación, ¿no?, de la población. Si bien es cierto, en esta imagen, en el año 1830 se representa a la libertad liderando pues a toda la población, quiero que ustedes tengan una referencia de cómo era pues en realidad la situación social. Ahí ves pues en realidad al llamado artesano, ves al obrero, ves pues en sí al campesino, que todos en conjunto se unen con un mismo fin. ¿Acabar con quién? Con el llamado gobierno de turno. Es por eso que utilizo esa imagen, estimado Piero. No es que quiera decirte o estafarte que esa es la revolución de 1789, porque creo que estoy con alumnos que simplemente conocen. Y ahora, ¿por qué te muestro imágenes? Porque simplemente recuerda que esta imagen, ¿qué cosa representa, querido alumno? Justamente la famosa conducción, el uso de ¿qué? De imágenes con el fin, repito una vez más, y eso ya no lo digo solo para Piero, sino para todos, estimados alumnos. El fin supremo de las imágenes es la manera didáctica, y métete bien en la cabeza, de concientizar y de manejar las mentalidades. Cuando era un pueblo, perdóname la expresión, minúsculo en el conocimiento intelectual, un pueblo minúsculo, pues en realidad, ¿en qué? En lo que viene a ser el desarrollo intelectual. Si no entendías, perdóname la expresión, este bruto con palabras, entonces con imágenes. Por ese motivo, las imágenes, ¿qué hacen? Las imágenes lo único que hacen es concientizar a la población y simplemente motivarlos y llevarlos ¿a qué? Justamente a participar de una lucha. En pocas palabras, entonces, una imagen lo que hace es la función de champú, lavarte la cabeza, concientizarte y decir, sí, tengo que luchar por eso, por esa gente en sí que ha muerto, por esa gente que está uniéndose a este proceso de lucha. ¿Me dejo entender acá? Entonces, ¿qué es lo que está buscando mi imagen? Concientizar las mentalidades para poderlos llevar a la
a la revolución. Te digo y repito, es una imagen referencial. Muy bien, al final, esta revolución, ahora ya, retornando a la parte de 1789, ¿qué es lo que hace esta revolución? Acabar con la monarquía absoluta, acabar con el antiguo, no te olvides por favor, con el llamado antiguo régimen. Muy bien muchachos, listo para todos ustedes, acabar con la monarquía absoluta, que es el llamado antiguo régimen. ¿Y por qué lo llaman antiguo régimen? Antiguo porque sigue modelos políticos del pasado. Muy bien, y también no solo modelos políticos, inclusive el modelo social del pasado, los privilegios que tiene la nobleza y el clero son realmente absurdos. Siendo ricos, aprovechan pues de la gente más humilde para poder vivir, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué originó, señores, esta Revolución Francesa? El establecimiento de un gobierno republicano, democrático y constitucional dirigido por la burguesía. Y estas ideas que lograron pues en sí difundir y hacer conocer los franceses con esta revolución fueron ideas que permitieron a otros países también lograr su independencia. Por ese motivo, la Revolución Francesa es el ejemplo de las grandes revoluciones a nivel mundial. ¿Cuáles son las ideas que se van a difundir dentro de las revoluciones en otros países? Ideas de libertad, igualdad, fraternidad y lo más importante, la soberanía popular, que es el llamado gobierno dirigido ¿por quién? Por la población. Pero claro, pues en realidad acá hay un detalle, ¿no? Perdóname la expresión, es un huevo, correcto, sin yema, ¿sin qué? Sin clara. ¿Por qué motivo un huevo sin yema y sin clara? Por la simple y llana razón, querido y estimado alumno, de que nos pintan que es una libertad. Pero maldita sea, señores, maldita sea, lo digo de esta manera, al final solamente benefició a una clase social. Y alguien me puede responder, ¿a quién beneficiaba al final la Revolución Francesa? Tú lo has dicho, Piero, correcto, a la burguesía. Utilizó al pueblo, simplemente ¿para qué? Para sus llamados intereses, correcto, Marisol. Gracias, hija. Esa es la situación. Pero conozcamos cómo es este proceso, cuáles fueron las razones, causas, antecedentes de esta llamada revolución. Acá solamente hemos hecho una introducción. Observa la imagen, la vida palaciega, una persona arrodillándose ante la gran autoridad, la nueva figura paterna, correcto, monstruosa, es el rey. De esta manera vamos a ver pues en sí que la gente, no importa, pierde su dignidad con tal de mantenerse en el poder. ¿Queda claro, señores? Listo, amiguitos, ahí está. Encontramos las causas. Causa social, señores. Primero, ¿por qué motivo se va a dar la revolución? Porque la sociedad es estamental. La sociedad está dividida en tres clases sociales, en tres estamentos, donde el primer estado es la nobleza, el segundo estado es el clero y el tercer y último estado es el pueblo, o llamado también estado llano, donde los dos primeros mantienen privilegios, son ricos, pero por ejemplo no pagan impuestos. Pero mira tú la imagen, ¿no? ¿Cómo es, no? El tercer estado es el pueblo. El tercer estado está obligado a pagar impuestos. El tercer estado es el pueblo, quien paga el 80% de sus ingresos económicos en impuestos. ¿Cómo es eso, profe? Si gano 1,000 soles, pago 800 soles en impuestos. Yo te pregunto algo, le pago al rey, le pago al clero, le pago a la nobleza, maldita sea, me mato trabajando todo ¿para quién? Para pagar malditos impuestos, lo has dicho. Por ese motivo, querido alumno, yo te pregunto algo, ¿es justo que el más pobre mantenga al más rico? ¿No sería al revés, que también el rico pague sus impuestos? Ahora entiendes por qué motivo buscan igualdad. La igualdad no quiere decir si tú eres rico, vuélveme rico a mí. La igualdad que ellos en sí están buscando es la igualdad de trato. Trátame igual que a él. Si me cobras a mí, cóbrale a él. Eso es lo que busco. Señor, pero yo te pregunto algo. ¿Es justo eso? Que el rico pague, que no pague y el pobre sí pague. Te pregunto nada más. ¿Es justo o no es justo? Nada más dime eso. ¿Tú qué dices? No. Gracias. Lo acaban de decir. Una palabra, una voz que ha salido por ahí de una niña cuando dice, no, profe, no es justo eso. Ahí está la injusticia. Imagínate cómo nos indigna a nosotros solamente leyendo un poco, estudiando un poco. Ahora imagínate a la población en esa época, que te hagan a ti eso, matarte trabajando para que otro se lo lleve, políticamente hablando. Pero ¿quién permite todo eso? Ahí está la figura del rey. El rey que dice ser pues el Dios en la tierra, y por tal motivo él no da cuenta de sus actos, de sus horrores a nadie. Por ese motivo hay que acabar con esa política. Entonces, todo lo que estamos viviendo, la injusticia, es por culpa del rey. Hay que sumarle otras razones.
Lo peor que le pudo pasar a Francia es que los reyes, como monarquistas absolutistas, eran promotores del llamado mercantilismo, monopolizando las riquezas, monopolizando ¿qué? Los mercados, evitando el libre comercio y por tal motivo afectando pues enormemente al pueblo. Toda la riqueza siempre va a ser para la nobleza y para el clero, pero más no para la gente del pueblo. El pueblo, ahí también está la burguesía, no puede crecer económicamente hablando. Y por ese motivo es que ellos económicamente hablando dicen, pues si vamos a contribuir a un crecimiento, permítenos también a nosotros crecer. Lo peor que le pasó a Francia es haber gastado dinero de manera irracional. Económicamente hablando, una de las causas para que el pueblo se rebele es la crisis económica que vivía Francia, motivada por una crisis de qué tipo, por una crisis de carácter pues en sí climatológica. Primero, ellos han realizado gastos en vano a nivel militar. Cuando te digo que han realizado gastos en vano a nivel militar, por ejemplo, estimado y querido alumno, se han dado gastos en la guerra de los 7 años que te comenté en la clase anterior. Sí, sí te dije la guerra de los 7 años, la guerra que enfrentó a Francia contra Inglaterra por el control de Canadá, donde lamentablemente Francia pierde. Luego, Francia en su deseo, en su afán por querer recuperar este llamado territorio, ¿qué es lo que termina haciendo? Nos cuentan en la historia, pues en realidad que Francia, y por favor no te olvides, hijo, Francia apoya la independencia de los Estados Unidos y lamentablemente su deseo, ¿cuál era? Sí, sí, eso, en las 13 colonias, en su deseo de que, no, si le apoya a Estados Unidos le gana a Inglaterra, entonces le puedo decir que Inglaterra, de pasadita, como va a otorgar la independencia a Estados Unidos, firme el reconocimiento también de la independencia de Canadá en favor de nosotros. Pero la pregunta es, ¿se firmó la paz de Versalles o el Tratado de París? Y la pregunta es, ¿qué terminó pasando? Si te acuerdas un poquito. Simplemente no lo reconocieron a Francia. Así que gastó en vano. Y lo último que le pasó en 1786, Francia vivió una etapa de qué, muchachos, de sequía. Y esa sequía que trajo como consecuencia para todos ustedes, estimados alumnos, recuerda que trajo como consecuencia problemas de tipo económico. Te repito una vez más, ¿qué tipo de problemas económicos? Porque la sequía produce falta de agua. La sequía, al no tener agua, lluvias, provoca crisis agrícola. El producto agrícola más consumido en esa época era el trigo. Del trigo deriva la harina. De la harina sale el pan. Pregunta para todos ustedes. No hay trigo, no hay harina, no hay pan. Entonces, lo poco que hay tiene un precio elevadísimo, provocando la primera, pues, insatisfacción de parte del pueblo y con ello el proceso, pues, en realidad, de rebeliones de parte del sector más explotado. ¿Y cómo hizo el hombre para darse cuenta de todas estas cosas? Ahí entra a tallar la ilustración, que también fue promovida por la burguesía, con la capacidad de que, muchachos, de desarrollar el conocimiento, la razón, para poder demostrar que el poder que tiene el rey no proviene de quién, no proviene de Dios. De esta manera, estimados alumnos, hemos conocido cada una de las causas. Hasta acá, ¿algún alumno tiene alguna duda, alguna pregunta? Mi pregunta para ustedes es, ¿me estoy dejando entender? Chicos, Israel dice que sí. ¿Alguien más? Jennifer Aguilar también me dice que sí, correcto, perfecto. Gracias, Saulo. Gracias, Adriana, Paulcito. Sí, Muy bien, profesor. Melanie. Gracias, hijita. Gracias, Valeria. Gracias, Caterina Maricruz. Muy bien, entonces, si todos ustedes me están entendiendo de forma correcta, yo voy a estar contento porque simplemente voy a poder avanzar. Ahora, señores, vamos a ver que previo a la llamada Revolución Francesa se dieron acontecimientos que ya hemos mencionado. Entre 1756 y el 63 hay 7 años de diferencia y eso hace referencia pues en realidad, ¿qué cosa, muchachos? La guerra de los 7 años. Muy bien. Por otro lado, el apoyo a la independencia de las 13 colonias, ¿no? A Estados Unidos en su afán por querer recuperar Canadá. Y luego encontramos la crisis agrícola de Francia, como te había mencionado, la sequía que provocó el alza del precio del trigo y con ello pues una rebelión de parte de la población que se referencia a la rebelión de las harinas. Ahora voy a responder una pregunta ante esta situación de crisis que está viviendo Francia. Algo que motivó, me pregunta un alumno, profe, la llamada Revolución Francesa en el caso ideológico, ¿es netamente la influencia de la Ilustración? ¿No existe otra ideología, estimado alumno, que hable acerca de qué? La concientización del pueblo. ¿Por qué motivo? Porque el único movimiento cultural de ese entonces es ese.
Ahora, si tu pregunta es, ¿y quién influenció la ilustración? Cuando hablamos de ilustración, le dije que todo eso partía ¿de qué? De los conocimientos del Renacimiento. El Renacimiento, como quien dice, aglomeró a una serie de ciencias para poder desarrollar este llamado pensamiento. Ahora, la ilustración genera una ideología, estimado alumno. ¿Cuál es esa ideología? El liberalismo. Te repito una vez más, ¿qué cosa genera la ilustración, estimado alumno? Liberalismo. Con eso nace, ¿qué idea, estimado alumno? La idea de la libertad. ¿O es que tú crees que existe alguna otra, pues en realidad, otra ideología? ¿Qué dices tú? Por ejemplo, Piero, Caterín, Valeria, Melanie. ¿Qué me dicen por ahí ustedes? ¿Consideran que existe alguna otra ideología? No, no existe otra. La ilustración es la única para ese entonces, estimado alumno. Muy bien, listo, señores. Bueno, estamos viviendo una etapa, pues en realidad de crisis. Yo les voy a dar un dato a todos ustedes. Si pueden, consíganse un libro de filosofía. Se llama Historia de la Filosofía. El autor se llama Julián Marías. ¿Por qué motivo, hijo, te estoy recomendando este libro y para todos ustedes? Oye, está barato, una copia te va a costar 23 soles. Bonita con su presentación, es muy bueno. ¿Por qué motivo? Historia de la Filosofía hace una cronología, ¿correcto? Lo ordena cronológicamente a los movimientos ideológicos filosóficos en la historia de la humanidad. Pero te habla de todas las corrientes filosóficas, pero en orden. Entonces, ¿por qué te digo con tanta seguridad de que no existe otra influencia ideológica? Porque justamente los he ordenado. De manera, pues en sí, cronológica, todos los pensamientos y todos los he, o quien dice, encasillado y relacionado con el tiempo y la cronología. Sí, no te preocupes, Luis Ángel. El autor se llama Julián Marías. Feliz cumpleaños, Luis Ángel. Se llama Julián Marías y la obra se llama Historia de la Filosofía. Creo que lo tengo acá, a la mano. Quiero que lo revisen, por favor, y si pueden, pues en realidad, se lo puedan comprar. Es este libro, muchachos. A ver, creo que sí lo observan. Bien, miren acá, es este. Mucho mejor que cualquier otro libro de filosofía. Ese es. Ahí está. Y te menciona, pues, en realidad, de manera ordenada, justamente todo lo que viene a ser, pues, en sí, este llamado proceso. Muy bien. Entonces, por eso, con seguridad le respondí a Piero, pues, este detalle. Así que, claro, bacán, justo a tiempo, sí, apúntalo. Claro, Saulo, es esa, ¿no? Esa es la llamada, pues, en sí, pintura que realiza, no sé si ustedes recordarán cuando hicimos el humanismo y renacimiento, ahí está, pues, ¿no? Cuando se unen los grandes pensadores griegos y romanos de Rafael, muy bien, la escuela de Atenas, caramba, muy bien. Oye, de verdad estoy orgulloso de ustedes, ¿sabes? ¿Cómo es que al toque, bla, 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 van a relacionarlo? Y ese librazo de verdad es un tremendo libro, ¿eh? Te va a encantar y tú mismo vas a empezar de ahí, de ese libro, vas a empezar a decir, a ver, voy a leer tal libro, porque tiene buenas recomendaciones este autor a poder leer. O sea, te invita a continuar con la lectura y si te gusta filosofía, ese librito, querido hijo, va a ayudar pues en realidad a aperturar más tu conocimiento en filosofía. Yo hasta que empecé ya pues con el tema del dictado dejé un poquito ya porque me gustaba bastante el tema de filosofía. Muy bien, listo señores. Ahora sí, la solución. Ante la crisis económica que vivía Francia, se va a plantear pues en sí una solución. Y esa solución, profe, ¿cuál es? Bueno, el economista y consejero del rey, el ministro de Hacienda, para ser exacto, en esa época, en vez de decir Ministerio de Economía, se le dice pues ministro de Hacienda, ¿no? Era el llamado señor James Necker. Necker promovió una reforma tributaria, estimados y queridos alumnos, justamente para solucionar la crisis de Francia, el cual lo llamó pues subvención territorial. A ver, él decía lo siguiente, la única manera de salvar a Francia es que no solamente el pueblo pague impuestos, que también lo pague, ¿qué muchachos? Que también lo pague pues en realidad la nobleza y el clero, porque él le decía al rey, oye rey, si tú le estás cobrando solamente al pueblo, va a seguir la misma situación. Ahora, si le aumentas el impuesto al pueblo, perdóname la expresión, ahí sí lo jodes al pueblo, porque ya pues ya lo vas a volver pobre, si ya te paga el 80%.
Entonces, como que el rey Luis XVI para ese entonces decía, sí, tienes razón, encima mi esposa ha gastado mucha plata con fiestas, María Antonieta, la Chilindrina, ya, está bien, vamos a hacer algo. Y ahí aparece Calón aplicando la subvención territorial. Entonces, pero el rey le dice así, pero disculpe, ¿cómo voy a hacer para poder cobrar ese impuesto? Ah, ya, acá le mete el pretexto, ¿no? Le vas a decir al pueblo que van a pagar impuestos de acuerdo a qué? Van a pagar impuestos por la posesión territorial que tienen. O sea, de acuerdo al pedazo de tierra que tienen, todos pagan un impuesto. Entonces ya el pueblo pagaba impuestos. También pagaba la nobleza y también pagaba el clero porque sí, efectivamente tienen tierras. Yo te pregunto algo a ti. Sí, tú, futuro cachimbo. Rapidísimo. Quiero que me respondas. Tú, ¿ah? A ver, campeón, así, rapidísimo. Es una cosa rápida y violenta. Estimado y querido alumno, tú me vas a responder acá. Una cosa así, ¿ah? Chochera, por primera vez, ¿qué cosa está promoviendo Necker? ¿Qué cosa estaría logrando Necker en la historia de Francia? ¿Alguien por ahí? A ver. Uy, ay, señores, igualdad, correcto. Entonces, como todos ustedes se pueden dar cuenta, por primera vez se lograría la llamada igualdad tributaria, algo que nunca antes se había visto. Me dejo entender, no, Solimar, social no, igualdad tributaria, todos pagan por igual. Y te puedo decir algo, el pueblo estaba feliz con eso, dijo, pucha, qué bacán, señor, bacán, sí o sí, decía. Entonces vamos a pagar este impuesto. Consecuencia, lamentablemente la nobleza y el clero nunca han pagado impuestos. Y como nunca han pagado impuestos, ¿qué es lo que termina pasando? Simplemente pues todos ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a pues en sí, vamos a decir de esta manera, ¿no? Se van a rebelar y así entre febrero y abril de 1789 se da la rebelión nobiliaria o rebelión de los notables. Nobiliaria significa noble, notable significa persona, si bien es cierto que también es noble, pero normalmente notable se le dice a las personas que, como dice su palabra, se hacen notar, que son profesionales. Los llamados abogados, médicos de esa época decidieron rebelarse porque decían, ¿cómo vamos a pagar impuestos nosotros? Tenemos un privilegio y eso hay que hacerlo respetar, güey. Era su creencia, ellos planteaban eso, ellos decían eso, y así de esta manera, estimado y querido alumno, vamos a ver pues en sí que se va a iniciar este proceso de lucha, ¿no? La imagen vemos en sí algo referencial nada más, justamente la famosa marcha de mujeres, ¿no? Ellas no son feminazis, ellas sí luchaban por quién, por su familia, por lo que vivían, por sus esposos, ¿correcto? Las mujeres marchando al Palacio de Versalles en 1789. Bueno, Necker le aconseja pues en sí a quien, al rey, oye, no puedes aplicar un impuesto al caballazo, le dice, tú tienes que primero recibir un consejo, le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. No le puedes decir al pueblo, paga de arranque tu impuesto, ni mucho menos al clero ni a la nobleza, porque simplemente se van a chorar. Mejor nos reunimos con ellos y solucionamos el problema. Ahí tú les explicas. Reúnete con el representante del primer, del segundo y del tercer estado en el Palacio de Versalles, en la sala principal, y por favor, a través de una votación le pides que te apoyen. ¿Por qué? Porque Francia está en crisis. O sea, es un apoyo nada más. Acaba la crisis, ya normal, retornamos a nuestra etapa pasada. Pucha, como que así como que nos la pintan, está bacán, ¿no? La situación, sí, profe, está chévere, entonces ahora la hacen. Sí, todo supuestamente iba a ser así. Lamentablemente, y ahí viene la palabra, pues, ¿no? Vamos a ver acá. Señores, ¿se llegaría a dar esa votación en favor de la reforma tributaria? Necker le aconseja al rey convocar a los estados generales, así que lo convocó para mayo, no te olvides, 5 de mayo de 1789. Lo convoca el mismo Luis, llega a desarrollarse en el Palacio de Versalles, en la sala principal, donde van a participar los 3 estados que van a discutir la llamada reforma tributaria. Luis expone las razones de por qué motivo se debe, qué cosa, muchachos, pagar ese impuesto, y para eso le pide el apoyo a través de una votación. Levanten la mano los que están de acuerdo. Y te voy a contar lo siguiente, lamentablemente, acá hay una situación. La nobleza le dice al oído, pues a Luis, no, Luis, un favorcito, pues compadre, no me agarroche, dile pues en realidad a la gente que no sea, pues, por favor, que no nos permite, que queremos que las votaciones no sean abiertas, queremos que las votaciones pues en realidad se den de manera de manera secreta. ¿Qué? ¿Estás pidiéndome voto secreto? Sí, un favor, porque voto universal no se puede dar, señores. Ya, muy bien.
¿Pero me vas a apoyar? Claro, por supuesto, voto secreto, la famosa carta sellada. Y adivina qué pasa. La nobleza, todos en mancha votan y dicen que no. La carta sellada, el clero vota, dice que no. Cuando Luis lee cada votación, simplemente no había nadie que lo apoyaba. Entonces Luis, molesto pues por esa situación, dice, si no me apoyan, entonces voy a hacer algo. ¿Qué cosa, profe? Si no quieren por las buenas, tiene que ser por las malas. No le va a obligar al clero, ni tampoco a la nobleza, pero a quien él considera que sí le va a obligar, porque tiene que pagar, es al llamado pueblo. Y por ese motivo el Estado, pues en realidad, como quien dice, no escuchó la voz del pueblo y el pueblo terminó siendo obligado. Escúchame acá, repito una vez más, será obligado a pagar este impuesto. Ahora la pregunta acá sería, ¿el pueblo accederá a pagar este impuesto? La respuesta es no. El pueblo está molesto porque en primer lugar no tiene ningún derecho, porque en primer lugar no reconocen absolutamente nada de sus derechos. Es así, señores, que simplemente se opusieron. El tercer estado se opone y no reconoce pagar sus impuestos. Por tal motivo, los estados generales han fracasado por el problema del voto. El pueblo se retira del Palacio de Versalles y para el mes siguiente, para el mes de junio de 1789, ellos convocan a una reunión. Mira, el mismo pueblo, llamado la Asamblea Nacional, convocado por el tercer estado. Esa reunión se llevó a cabo pues en este salón, llamado el Salón del Juego de las Pelotas, un salón contiguo a la sala principal de Luis XVI en el Palacio de Versalles. Es como decir tu cochera. Ahí se llevó a cabo esta reunión donde participaron la gente del tercer estado. Todos los que tú ves ahí parados son gente del tercer estado. Pero miren ustedes la imagen de abajo. Este es el salón del juego de las pelotas. Lo llamaban así porque ahí se jugaba algo parecido a lo que es pues el tenis, ¿ya? Ya, ahí le prestó pues en realidad ese lugar para que se reúna el pueblo. Como ustedes pueden ver, abajo, mira, con el pueblo vemos a una persona que está vestida de blanco con una especie de sotana. Vemos a un hombre con un estilo de ropa distinto a la gente común del pueblo. O sea, hay gente del clero, hay gente chusma del pueblo y hay gente de la nobleza. ¿Y se han reunido? Sí. Porque estos sectores que están acá con el pueblo no son sectores beneficiados por el Estado. La nobleza tiene dos noblezas, alta nobleza y baja nobleza. Privilegios lo tiene la alta nobleza, más no la baja nobleza. Lo mismo pasa con el clero, alto clero y bajo clero, donde el llamado bajo clero no tiene privilegios y sí el alto clero. Entonces, la única manera de que la baja nobleza, el bajo clero puedan acceder al poder político es justamente uniéndose con el pueblo, porque es un pueblo que está buscando igualdad, está buscando justicia. Eso es lo que va a pasar. Y por esa razón, querido y estimado alumno, señores, todos ustedes van a conocer pues en sí la llamada pues Asamblea Nacional, donde dijeron que la única manera de conseguir pues ese trato por igual es que tengan una constitución. ¿Dónde han visto ese ejemplo de la constitución? Lo han visto en Inglaterra. En Inglaterra es un éxito esa idea de la constitución, porque con una constitución, ¿qué cosa vas a lograr? Vas a alcanzar, ellos mismos lo dicen, ¿ah? ¿Qué cosa vas a alcanzar? Bueno, sin lugar a dudas terminarás alcanzando lo que será considerado, ¿qué? La justicia política, vas a alcanzar el poder. Por eso juramentaron mantenerse juntos hasta crear una constitución, porque solo la constitución va a limitar, ¿qué cosa? Va a limitar pues en sí el llamado, no te olvides por favor, va a limitar lo que va a ser el poder absoluto del rey. De esta manera, entre comillas, se dice que con este juramento del juego de las pelotas, repito una vez más, llamado así por el lugar donde se reunieron, se inicia la revolución y el fracaso del Estado absolutista. Ahora, señores, ya entonces se inició la Asamblea Nacional, ya se han reunido y están considerando que tienen que mantenerse juntos hasta crear, ¿qué cosa? Una llamada constitución. De esta manera, estimados y queridos alumnos, vamos a ver lo siguiente, señores. Todos ustedes van a responder acá. A ver, una cosa rápida y violenta, por favor. ¿Ah? Muy bien, señores. Si quieren crear una constitución, acuérdate de tu curso de economía y cívica con el maestro Castillo. Chochera, rapidísimo, ¿ah? Por favor. Me vas a decir tú, ¿ah? Tú, sí, tú, campeón. Una cosa rápida y violenta. Estimado y querido alumno, sí, mi futuro cachimbo. Cuando estamos hablando acerca, pues en sí, ¿de quién? De la cultura, de esta llamada, de este proceso revolucionario, mi pregunta sería para ti directamente. Si nosotros hablamos de esta etapa de la Revolución Francesa,
para poder crear la Constitución, ¿a qué asamblea tenemos que convocar? Muy bien, a una asamblea constituyente, correcto, Marco. Por ese motivo, la siguiente asamblea es la llamada asamblea constituyente. Ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva, Piero me decía si en los estados generales surgen los términos de derecha e izquierda. No, eso van a surgir durante la llamada asamblea legislativa, cuando se den las reuniones de los clubes o partidos políticos. Por favor, eso apúntalo. Dos, Marquito, no era por el problema de que querían un voto por estamentos, pero el tercer estado quería un voto por persona, ya que eran más, ya, ese es el famoso problema del voto. O sea, uno es, a ver, yo te decía que era el problema justamente de la carta sellada, Marquito. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Te acuerdas el término que utilicé? En los estados generales solamente quienes participan, supuestamente los representantes de cada estado, pero los que tenían mayores representantes, y ahí sí te doy toda la razón, son tanto la nobleza como también el clero, y el pueblo solamente tenía algunos burgueses. Lógicamente en la votación solamente se reconoció el voto de quién, de la nobleza y el clero. Entonces no se reconoció el voto del pueblo. Se aplicó la carta sellada, no el voto universal. Por eso yo te decía, voto universal. No quisieron la nobleza y el clero, porque simplemente, como tú mencionas, ¿quiénes eran más? Eran el pueblo. Y el pueblo, pues ellos no los iban a reconocer. Reconocieron el derecho de la nobleza y el clero, la carta sellada, y simplemente, ¿qué dijeron? Que ellos elijan. No dijeron que no. Entonces el rey quiere obligarle pues al pueblo a pagar algo que ellos ya no pueden pagar. Por eso que el pueblo se achora y convoca a la Asamblea Nacional. Ahora, ¿cuál ha sido el resultado de la Asamblea Nacional? Que están a punto de crear una constitución, y eso se va a dar en la Asamblea Constituyente en el mes de julio de 1789 a 1791. Ahí la imagen, si nos habla acerca de la toma de qué, de la toma de la Bastilla. Perfecto, Martito. Espero haber sido claro y conciso contigo. Muy bien. Es que, a ver, hijo, a todos ustedes les voy a pedir algo. Olvídense de ser cohibidos. Estamos acá en este ciclo, en el presente ciclo en la Academia Mega, no solamente con el profesor Mestanza, sino con todos los profesores, para que ustedes puedan resolver sus dudas. Si tú no resuelves tus dudas, te vas a quedar con esa duda, llega el momento del examen de admisión y, como diría pues el profesor Guamash, ¿no? La duda mata. Y tú no puedes en realidad dudar, porque ahí sí, chao, chao vacante. Y yo ya de verdad te digo lo siguiente, nosotros estamos en realidad pues en sí obligados a que tú ingreses. Esa es nuestra meta final. Por eso te estamos dando todo lo que tú necesitas. Y espero que si necesitas más puedas consultarlo con la tutora y vamos a, en una reunión, simplemente aclararlo y desarrollarlo. Muy bien. Listo, señores. A ver, ahí está la etapa de la Asamblea Constituyente dentro de la monarquía francesa. Esta Asamblea Constituyente se inició pues el 11 de, vamos a ver acá, tiene pues un acontecimiento importante. El 11 de julio de 1789, Necker es destituido de su cargo y tomado preso y llevado ¿a dónde? A la Bastilla. Necker ha sido el único hombre que ha luchado, pues en sí, vamos a decir de esta manera, por dar justicia a la vida de quién, de los llamados burgueses, a la llamada vida de los hombres comunes de los hombres comunes y corrientes, y parcialmente, por un tiempo, siquiera logró algo que los alegraría, que vendría a ser la llamada igualdad. ¿De qué tipo? La llamada igualdad, no te olvides, tributaria, que lamentablemente fracasó. Pero si ya no está Necker, no va a haber nadie que luche por sus derechos. Por ese motivo, la burguesía fue a protestar a las afueras de la Bastilla desde el 12 de julio de 1789. ¿Para qué, muchachos? Justamente para que liberaran a Necker, que había sido llevado a esta prisión de máxima, no te olvides, seguridad, donde estaba justamente el ejército del Estado francés. Al día siguiente, señores, la situación se iba acalorando, y es por ese motivo que ante esta situación, en Francia se ve, pues en sí, la nobleza inclusive, así como también pues la burguesía, un sector de la burguesía, ve que el pueblo pues como quien dice, se está exaltando demasiado y deciden crear ¿qué cosa? Y deciden crear nada menos y nada más que la Guardia Nacional, una institución militarizada que se encargaría de proteger los intereses de aquellos pues en realidad que van a, como quien dice, podrían verse afectados en este proceso de lucha revolucionaria. Bueno, al final, ¿cuál fue el resultado, señores? Eso pasó el 13 de julio.
pero dice la historia que el 14 de julio, Camilo Desmouliss, muy bien, un hombre ligado a la burguesía, lograría convencer a la población en general, te repito una vez más, convencer a la población en general. ¿A qué lograría convencerlo? Lograría convencerlo pues en sí a que justamente se uniera, a que la única manera de acabar con ese gobierno injusto, explotador, correcto, sería principalmente poniéndole fin y justamente sacándolo del poder. Eso lo entendió muy bien justamente el pueblo, quien manipulado, ¿por qué, muchachos? Por imágenes, como ya lo había mencionado al inicio de la clase, cuando había pues en realidad en sí una duda, interrogante de Piero, simplemente te decía que era la mejor manera de manejar la mentalidad de los pueblos. Y fue así como Camilo Desmouliss lograría que el pueblo, el 14 de julio, los campesinos comúnmente tomen la batuta, ¿correcto? De este inicio revolucionario, de este inicio de la revolución tras la toma de la Bastilla, donde Camilo Desmouliss, señores, en sí dirige la toma de la Bastilla y los campesinos son los verdaderos protagonistas. La burguesía dirige, habla o da órdenes, pero es el campesino el verdadero justamente protagonista, con el cual se da la famosa revolución total que pone fin, repito, una vez más, al llamado gobierno de quién, a la llamada monarquía absoluta, al antiguo régimen. Así, señores, se da inicio al periodo del Gran Miedo por toda la violencia que se estaba viviendo durante esa época, donde deciden oficialmente poner fin al feudalismo, a la concentración de tierras y a los famosos privilegios agrarios que tenían sectores como la nobleza y el clero. El pueblo ahora, señores, era quien tomaba la batuta. La burguesía llegaba al poder. En ese sentido, también la nobleza tiene que protegerse. Se crea la Guardia Nacional dirigida, como te dije, por el Marqués Lafayette, pero eso se había creado antes de la toma de la Bastilla. Así que lo único que hizo la llamada Guardia Nacional fue sofocar. ¿Sabían ustedes qué cosa? Justamente sofocar la llamada, pues en sí, rebelión de los campesinos. Los campesinos al tomar las armas, tomar la Bastilla, justamente, como diría Piero, que al final se convierte en un día de celebración para los franceses, que en realidad tienen varios días para celebrar, porque su proceso revolucionario no fue de un día, sino fue todo un proceso, toda una serie de años luchando y luchando hasta acabar oficialmente y sacarlo de raíz a la monarquía absoluta y servir de ejemplos para otros países que también lucharían por su independencia. Nos cuentan en la historia, pues en sí, que esa Guardia Nacional evitaría que los campesinos sigan cometiendo, pues en sí, actos de barbarie y de violencia. Al final, señores, quiero comentarles que la burguesía, viendo pues que también ha sido abusiva en contra de los campesinos, en contra del pueblo, lo que terminaría siendo, pues, en resumen, es que esta llamada burguesía redactaría un documento ante el estado de emergencia que se está viviendo durante esa época. Y en agosto de 1789, luego de la toma de la Bastilla y de una serie de acontecimientos pues radicales de parte de los campesinos, redacta el documento llamado la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, donde justamente se establecen los derechos del hombre, queda claro. Pero acá hay tres palabras importantes que van a surgir, ¿no? Tres elementos importantes en este proceso, donde encontramos la idea de la libertad, no te olvides, la igualdad, muy bien, y la famosa idea de la fraternidad. ¿Queda claro? Eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Libertad, igualdad y no te olvides también la llamada fraternidad. Eso es lo que nosotros encontramos justamente pues en sí durante este proceso. Mi pregunta es, queridos y estimados alumnos, ¿hasta acá me dejo entender? Repito una vez más mi pregunta, ¿hasta acá me dejo entender? Señores, chicos, muchachos, pregunta, ¿me dejo entender? Gracias, Adriana, Solimar, Marco, Israel, correcto. Entonces, ahora hay un detalle importante que no debemos, pues, en sí olvidar, ¿correcto? Ah, ya, Pierito. Primero es que acá, cuando se da la toma de la Bastilla, Luis tiene que escapar y escapa con toda su familia. O sea, ya salió del poder este Piero, pero vas a ver que va a regresar. Ahora te comento cómo es esta situación, pero voy a terminar con esto. Libertad de expresión, libertad de pensamiento. Igualdad, correcto, política, participación política de parte de quién? De la burguesía, justamente ahora, así como lo tenían antes la nobleza y el clero. Y fraternidad relacionado con la llamada, ¿qué, muchachos? Con el derecho a la propiedad privada. Perdónenme la expresión, fueron los burgueses unos pendejos.
utilizaron al pueblo para poder satisfacer una necesidad que era el hambre también de tener sus propios terrenos, pero lamentablemente se terminaron beneficiando más ellos que los campesinos. Al aparecer este documento, la del derecho del hombre, ya el campesino puede ser juzgado, por tal motivo hasta asesinado. ¿Me dejo entender? Repito una vez más, así que simplemente fue utilizado. Muy bien, el clero también participó en la revolución, pero ¿por qué el clero? Es que también en el clero hay injusticia, hijo. Que recuerda, los del alto clero tienen los más altos sueldos, tienen tienen riquezas, mientras que la gente del bajo clero, así como el pueblo común y corriente, se muere pues en realidad en sus villas, y por tal motivo terminarán siendo pues, como te dije hace un momento, explotados y humillados. Muy bien, entonces por eso es que se crea la Constitución Civil del Clero, documento que va a reorganizar la iglesia en Francia, donde claramente se dice en ese documento que la gente, repito una vez más, de la iglesia de Italia-Roma, donde está la sede principal de la iglesia, ya no tiene ninguna participación dentro del pueblo francés. ¿Cómo es eso de que no cuenta con participación dentro del pueblo francés? Mi respuesta es clara y concreta. Amigo, estimado alumno, simplemente, señores, ahora el pueblo allá en Francia tiene la capacidad de elegir a sus representantes políticos. Te repito una vez más, el pueblo tiene la capacidad de elegir a sus representantes políticos. Profe, ¿cómo es eso? Ahora, políticos, perdón, religiosos. Ahora el pueblo elige quién va a ser su cardenal, quién va a ser su obispo, quién va a ser su arzobispo. En resumen, querido alumno, ¿a quién le acabas de quitar su poder? Dilo, por favor, para poder finalizar con ese tema. ¿Quién era el encargado de elegir esos cargos? La figura máxima de la Iglesia Católica, ¿quién es, Saulo? Él, el Papa. Listo, suficiente. Esa es la respuesta, estimado Saulo. Muy bien, Piero. El Papa, entonces, la pregunta es, ¿al Papa le gusta la condición que se está viviendo en la Revolución Francesa? Y valga la redundancia, en Francia, no, no le gusta esa condición. Por ese motivo, amigo, señores, todos ustedes, rompe relaciones en sí el papado con todo Francia. Y el 3 de septiembre de 1791 oficialmente se establece la primera constitución. Como que la burguesía ha experimentado la política entre los años 1789 y 1791. En resumen, estimado y querido alumno, tú lo acabas de mencionar, tú lo acabas de decir. Señores, todos ustedes tienen que recordar lo siguiente, lo que les voy a mencionar, estimados y queridos alumnos. Todos ustedes, pues en realidad, están viendo que se ha creado la primera constitución francesa. Dice la historia que la constitución establece dentro de Francia un sistema político al cual se le conoce con el nombre de monarquía, apunta, se le conoce con el nombre de monarquía constitucional. Muy bien, repito una vez más cómo se le va a llamar a ese sistema político, monarquía constitucional. A los que manejan un poco de esta información, recuerden que una monarquía constitucional es el gobierno del rey más quién, más el parlamento. Te repito una vez más, es el gobierno del rey más quién, muchachos, más el llamado parlamento. Rey más más parlamento. ¿Queda claro? Es así, estimados y queridos alumnos, cómo se va a desarrollar justamente este llamado sistema de gobierno. Por tal motivo, si el rey gobierna con el parlamento, se va a llevar a cabo una nueva asamblea dirigida justamente por el rey y donde va a contar con la participación de un parlamento que en pocas palabras es el Congreso. ¿A quién eligieron como rey? A una persona que ya tenía experiencia, así que permitieron, y con eso respondo a Piero, el retorno de quién, de Luis XVI y la familia Borbón. Pero como ya saben, Luis XVI no va a tener todo el poder. Ahora lo comparte con la burguesía dirigida desde el Parlamento. Listo, ahora muchachos, entramos entonces a una reunión, a la llamada Asamblea Legislativa. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, por favor, un pantallazo respectivo, rapidísimo, a los datos que están en la pantalla, y a la voz de 3, por favor, me confirman, ¿ya? 1, 2 y 3, ¿ya? Listo, muchachos, ya, claro, sí, agüita para mí. ¿Listo?
Ya, ahora sí, ahora sí. Gracias, muchachos. Sí, está un poquito mal durante estas semanas. Bien, quería comentarles que la imagen que sale pues en sí a la mano derecha justamente es la imagen que hace referencia a la llamada toma de ¿qué? La llamada toma de la Bastilla. Bien, la siguiente diapositiva hace referencia a la Asamblea Legislativa que abarcó desde el año 1791 hasta 1792. Como todos ustedes recordarán, acá vamos a observar el gobierno del rey más el parlamento, ¿correcto? Recordemos que todo este gobierno ahora principalmente se rige no en base a orden del llamado rey, sino en base a la llamada, ¿qué, muchachos? A la llamada orden, espero que ustedes no se olviden de los llamados, ¿qué, muchachos? En base pues en sí a la orden, muy bien, de la Constitución. Por ese motivo vamos a ver, ¿no? El sistema político está dirigido por el rey y la Asamblea Legislativa. ¿Quién predomina ahí? La Asamblea Legislativa es el Congreso, conformado pues en sí por ¿quiénes? Por burgueses, conformado por el clero y conformado por la nobleza. Yo te hago una pregunta a ti, futuro cachimbo de la Academia Mega. Amigos, alumnos, futuros cachimbos San Marcos, ustedes o Villarreal también, o cualquier otra universidad, porque sé que vas a lograr tu objetivo. Muy bien, amiguito, para ti la pregunta sería la siguiente. Señores, todos ustedes, a ver, rapidísimo, ¿el interés político que tiene un noble es parecido o igual a alguien del clero o de la nobleza? O perdón, del pueblo. ¿Tú qué crees? ¿Un noble tiene los mismos intereses políticos que alguien del clero? ¿Alguien del clero tiene los mismos intereses políticos que alguien del pueblo? Creo que todos estamos de acuerdo cuando decimos que cada uno tiene, vamos a decir de esta manera, ¿no? Distintas condiciones y distintos objetivos. Por tal motivo, como no tienen el mismo objetivo político, ¿qué hacen cada uno de ellos? Se juntan pues en sí de acuerdo a su necesidad y en base a su necesidad política es que ellos justamente qué cosa van a hacer. En base a esa necesidad política es que ellos terminan, pues en realidad, ¿qué cosa, muchachos? Nos van a contar en la historia que se van a agrupar a través de clubes políticos o partidos políticos. Algunos lo llaman también comités políticos. Muy bien, donde vamos a encontrar los siguientes partidos. Por ejemplo, el partido de los fuldenses. ¿El partido de quién, muchachos? De la nobleza, que fue dirigido por el Marqués Lafayette. Este llamado partido fuldense tenía como idea el establecimiento y defensa de la monarquía, pero no absoluta, sino constitucional, como que imitaban mucho lo que pasaba en donde, en Inglaterra. Por ese motivo te puedo decir algo, este es el partido político engreído de Luis XVI. Luego llegaron el partido girondino, que es el partido de la burguesía, dirigido por el señor llamado Brissot, que era de tendencia republicana, ¿correcto? Ellos eran republicanos moderados. ¿Ellos dónde se ubicaban, profesor? Se ubicaban al lado derecho del Parlamento, o sea, se sentaban en la parte alta en el lado derecho. Ahora, había otro grupo, y este era el grupo de la chusma del pueblo. Ellos en el Parlamento, tú has visto cómo es el Parlamento, parece un anfiteatro que va de abajo hacia arriba. El presidente del Congreso en ese entonces era el mismo rey, pero el Congreso estaba conformado, como ya te mencioné, por partidos políticos, donde hubieron dos que se ubicaban en la parte más alta, se sentaban arriba, y esos eran dos partidos, el Partido Jacobino, el Partido del Pueblo, liderado por Robespierre, de ideología radical, y él se ubicaba pues en sí al lado izquierdo. Es ahí donde la burguesía, interesada en sus ganancias, en su comercio, ellos se ubicaban al lado derecho y siempre discutía con los llamados hombres que se ubicaban al lado izquierdo porque eran de ideología radical. Es por eso que ahí, justamente a lo que Pierito mencionaba, nace la idea de que, muchachos, nace la idea pues de que tú eres de izquierda, tú eres de derecha, eres de izquierda, derecha, ya ahí está. Querido alumno, de esta manera, pues en sí, es como vamos a desarrollar o vivir esta etapa. Muy bien, listo, amiguitos, todos ustedes tienen que recordar algo. Los partidos, pues en sí, son jacobinos, el Partido Republicano Radical de Masas del Pueblo, dirigido por Maximiliano Robespierre, y el Partido de los Cordeleros, dirigido por Marat y Danton, quien es ya apodado
justamente Marat, por ser dueño de un periódico, lo llaman el amigo del pueblo. Ellos son supuestamente los radicales. Ahora, ¿te has dado cuenta algo? Es un tacu-tacu el gobierno francés. Tienen distintas ideas, tienen distintos estilos de gobierno, entonces a nivel internacional, lo que está pasando en Francia es un peligro para las monarquías absolutas y estos deciden pues restaurar la monarquía absoluta en Francia, pero para eso había que derrotar ¿a quién, muchachos? Había que derrotar pues en sí a los revolucionarios franceses y por eso van a promover la restauración. Austria y Prusia se juntan con Luis XVI y le prometen y le dicen, vamos a unir con el objetivo de restablecer, ¿qué cosa? El sistema absolutista. Y así, señores, se desarrolla la batalla de ¿qué? La llamada batalla de Valmy. Primera batalla internacional que va a vivir Francia justamente durante su llamada etapa revolucionaria, con el cual se van a enfrentar contra quién o contra quiénes, justamente contra estos países extranjeros. ¿Y quién ganó, profesor, esa batalla? La sorpresa fue el pueblo, porque como dice la frase, la unión hace la fuerza, el pueblo se termina enfrentando ¿a quién? Se termina enfrentando nada menos y nada más que a este intento por restablecer la monarquía absoluta. La batalla de Valmy, correcto, lo ganan los franceses, que es su primera batalla internacional después de su llamada revolución, y después de eso el pueblo se da cuenta de que han sido traicionados por Luis XVI. Acto inmediato, dicen que en las ciudades justamente van a empezar a tomar protagonismo unas masas, un grupo de masas de gente humilde, pobre, que no tenía ni para ponerse pues en sí un calzoncillo, ¿no? Una ropa interior. Y ellos eran apodados durante esa época alegremente con el nombre de ¿qué? Sans-culottes, los cuales lideraron pues en sí la ya nueva revolución que consistió en tomar el Palacio de las Tullerías, que se ubica en la ciudad de París, muy cerca al Palacio de Versalles, donde se encontraba escondido y a punto de escapar Luis XVI y toda su familia. En ese sentido, esta imagen hace referencia justamente al llamado asalto al Palacio de las Tullerías. Olvidé mencionar que a la batalla de Valmy también lo llaman batalla de los cañones de Valmy. Muy bien, que lo ganó, ya te dije, Francia. Bien, el asalto al Palacio de las Tullerías se llevó a cabo el 10 de agosto de 1792. Capturado Luis y su familia, se pone fin a la monarquía. Y de esta manera, señores, los seguidores de la monarquía ya no van a tener protagonismo. ¿Y quiénes empiezan a ganar protagonismo? Los llamados, pues en sí, republicanos, los cuales dijeron, se dieron cuenta, la monarquía nos ha traicionado, sea absoluta constitucional, no es bueno. Entonces, ¿qué debemos programar? Tenemos que programar una república. La república se inició oficialmente el 21 de septiembre de 1792, de agosto a septiembre. 21 de septiembre, cuando se convocó y se aplicó la Convención Nacional, que va a durar del 92 al 95. Una convención, probablemente tú has ido a una convención, ¿no? Por ejemplo, tu fiesta de promoción se llevó a cabo pues en el centro de convenciones del Hotel María Angola, donde normalmente se reúnen personas. Es un centro de reunión. Una convención nacional es una reunión nacional, pero ¿de quién? De los partidos de los partidos políticos. ¿Para qué se reúnen los llamados partidos políticos? Querido y estimado alumno, se van a reunir con el fin, con el objetivo de ¿qué? Con el objetivo, por favor, y espero que no te olvides, de poder, pues en realidad, justamente, vamos a decir de esta manera, ¿no? Reordenar a la sociedad, muy bien, y lograr la estabilidad. Así vamos a ver que el primer partido político que va a gobernar es el partido de la burguesía, de los girondinos. ¿Por qué no gobernó el jacobino? Bueno, primero era radical, segundo que los girondinos son los que tienen plata, pues, ¿no? Y como dicen, el que tiene plata hace lo que sea en el Estado. Ellos gobernaron, los burgueses, y en su mano pues tenían una trascendental misión. Tienen en prisión a Luis XVI. La pregunta surge acá, ¿qué hacemos con Luis XVI? A ver, ¿qué harías si él ha sido el causante de todas tus desgracias? Algunos dicen, bueno, lo dejo en prisión. Otros dicen, no, hay que matarlo. Bueno, tú te has dado cuenta que hay dos ideas, una moderada y hay una idea radical. Aquel, lógicamente, que es radical, ¿qué cosa va a plantear? Va a plantear el asesinato de quién? Justamente
de Luis XVI, y eso, ¿quiénes son de ideas radicales? El pueblo. Por eso los jacobinos, ¿qué cosa promovieron? Promovieron, pues, en sí la ejecución de Luis XVI, y ahí, señores, se da, pues, en sí el llamado aguillotinamiento. Luis XVI, señores, muere. Dicen que en el gobierno girondino supuestamente surgió una institución llamada, ¿qué? El Comité de Salud Pública o de Salvación. No te olvides el Comité de Salvación Nacional, que era o Seguridad Nacional, perdón, que consiste, pues, en realidad en crear una especie de ejército que promovería la paz dentro de Francia y daría seguridad. Ellos, liderados por Maximiliano Robespierre, empezaron a tener más protagonismo que los girondinos. Ellos fueron los que ordenaron la ejecución de Luis XVI. Al morir Luis XVI en la guillotina, mucha gente, pues, en realidad, señores, terminan mencionando, pues, que hubo insatisfacción, porque resulta que un sector del campesinado francés de una ciudad llamada La Vendée era protegida y era beneficiada por Luis, a diferencia, pues, en sí de otros. Entonces, queridos, pues, en sí, alumnos, todos ustedes tienen que terminar, pues, conociendo este detalle. A nivel internacional y nacional, o sea, dentro de Francia y dentro y fuera de Francia, existe, pues, en realidad una controversia. Todos consideran que es un peligro lo que está pasando en Francia, y por ese motivo van a surgir rebeliones internas dentro de Francia, como la rebelión de los campesinos de la Vendée, y otra viene a ser, pues, en sí la llamada Primera Coalición, que es la unión, señores. ¿De qué, muchachos? Muy bien. La unión, pues, en sí de los países absolutistas, promovidos por dos principalmente. Los promotores de esa primera coalición fueron nada menos y nada más que Austria, no te olvides, y el otro fue Inglaterra. Queda claro, Austria e Inglaterra son los llamados promotores, pues, en sí, de esta llamada primera coalición. Entonces, queridos y estimados alumnos, ¿qué estamos viendo en realidad en Francia? Que empieza a correr peligro. ¿Peligro por qué? Por una amenaza interna y una amenaza, ¿qué, muchachos? Y una amenaza externa. Entonces, ante este peligro, no te olvides es lo que terminaría pasando, estimados y queridos alumnos. Señores, tiene que llegar al poder, pues, una persona que tenga, como dicen hoy en día, ¿no? Los huevos para poder, pues, enfrentar, señores, ¿qué cosa? Justamente dice la historia, ¿no? Justamente, pues, en sí, con esta revolución, y entonces ahí los jacobinos empiezan a tener protagonismo, sacan del poder a los girondinos. Ellos plantean, pues, en realidad que con su partido pueden alcanzar, pues, en sí la paz y evitar cualquier amenaza externa. Asumen el gobierno, el Comité de Salud Pública es la institución desde donde Robespierre va a gobernar, y así se aplica, pues, en realidad el gobierno del terror dirigido por este señor que es apodado como el incorruptible, el gobierno del terror rojo, también llamado de esa manera, dirigida por el Comité de Salvación Pública, con el cual el gobierno del terror consiste en asesinar, atar a todo aquel que es enemigo de la revolución, y de esta manera, señores, por ejemplo, ejecutan a todas las personas que se oponen al gobierno. ¿De quién? Que se oponen, pues, en sí al gobierno de los jacobinos. De esta manera, estimados y queridos alumnos, este hombre empieza a matar también a su competencia política. Su objetivo principal era quedarse solo en el poder. El hombre que sale disculpen, muchachos, en esa imagen es justamente Robespierre. Tiene una cara de persona buena, ¿no? De tranquilito, pero ese es, pues, un demonio, señores. De esta manera, pues, en sí, no te olvides, vamos a encontrar justamente este llamado gobierno, ¿no? Donde empieza a matar a distintos líderes políticos. Murió, por ejemplo, Charlotte Corday, quien asesinó a Marat. Murió Camilo Desmoulins. O sea, lo que él buscaba en realidad en sí, ¿qué cosa era principalmente? Nos cuentan en la historia centralizar el poder.
se volvió un dictador y es por ese motivo que Francia corría peligro. Él empezó a matar a tutirimundi, o sea, a todo el mundo. Y con ellos, señores, pues en realidad Francia pues estaba en un momento, decía, oye, prefería mil veces estar con Luis XVI. Era radical, pero no nos mataba de esa forma. Este tipo mató a más de 15.000 personas en menos de un año en su guillotina. Por esa razón, estimados y queridos alumnos, señores, todos ustedes, justamente el pueblo se unió y terminó poniendo fin al gobierno de Robespierre en 1795. Recordemos que ahí se dio el 9 termidor o llamado reacción termidoriana, con el cual culmina la dictadura de Robespierre. Se elimina la dictadura, ¿por qué motivo? Porque tienen miedo de que vuelva a aparecer otro Robespierre, y así se va a iniciar un nuevo sistema político que busca evitar pues una nueva dictadura. Y así, señores, se establece el directorio. O sea, el directorio, profe, no va a tener un solo gobernador, por supuesto. Recuerda, pues, en sí, que ahora vamos a ver en el directorio un gobierno o un nuevo sistema político que se va a aplicar de 1795 a 1799. Recordemos que ahí gobiernan 5 directores, donde su presidente de los 5 es el señor Paul Barras. Quiero que apuntes, por favor, que Paul Barras pertenece al partido girondino. Que en pocas palabras, eso nos quiere decir que es el retorno de qué partido. Vamos, dilo. Del partido girondino al poder. ¿Queda claro, señores? Listo, amiguitos. Ahora sí. ¿Qué es lo que termina pasando, señores? A ver. Vamos a ver que este señor pues intenta borrar los malos actos cometidos por Maximiliano Robespierre. Es de esta manera que buscará la estabilidad, el crecimiento de la burguesía y del comercio francés. Pero como te dije algo, te voy a contar que sus dos enemigos principales son Austria e Inglaterra. Austria, lógicamente, porque tiene el deseo de restablecer la monarquía absoluta. Mi pregunta es, ¿pero por qué Inglaterra? Usted, profe, al inicio de clases dijo que inclusive Francia seguía el modelo de la Revolución Inglesa porque busca establecer la monarquía constitucional. ¿Por qué entonces Inglaterra no acompaña, no apoya a la llamada Revolución Francesa? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie? Saulo dice porque no le gusta su forma de gobierno, solamente por eso. Por sus ideales. Y Giovanna Sofía López Limaimanta creo que es la persona más en sí concreta, porque ella menciona, no quiero, no es la restauración, campeón. Campeón, te dije que Inglaterra es el ejemplo de Francia y tranquilamente Inglaterra pudo justamente apoyar a quién, pudo apoyar entonces a Francia. El problema acá es el siguiente, ¿no? ¿Por qué motivo, pues, en realidad no lo apoyó? Porque simplemente es la llegada al poder de quién. En Francia llega al poder la burguesía se dedica al comercio. En Inglaterra la burguesía ya está en el poder, es una clase social dedicada al comercio. ¿Qué va a terminar pasando entonces, hijo? Señores, todos ustedes, quiero comentarles a todos ustedes, pues en sí, justamente nos cuenta la historia, pues en realidad, que este llamado país inglés lo que busca es evitar la competencia comercial. Porque si Francia triunfa con su burguesía al poder, se convierte automáticamente en su llamada competencia. De esta manera, Giovanna, correcto, y Marquito Yikawa lo dijeron de forma correcta. Entonces, lo que tiene que hacer ahora, profe Francia, es organizar un ejército para, por ejemplo, evitar la amenaza de Austria en el norte de Italia, efectivamente. Organizar un ejército para controlar nuevas rutas comerciales. Y para eso es donde aparece la figura imponente de un excelente general y militar llamado Napoleón Bonaparte, que había nacido no en Francia, sino en una colonia
en una colonia francesa conocida pues con el nombre de la isla de Córcega, frente a Italia. Por eso es que a Napoleón se le va a conocer pues en sí con un apodo. ¿Cuál es el apodo? El apodo del Gran Corso. Muy bien, dice la historia pues en sí, justamente nos va a contar pues en sí que este Gran Corso va a iniciar ese proceso de lucha contra el ejército austríaco en el norte de Italia. Y de esta manera, ¿qué es lo que termina pasando? Señores, se apodera del norte de Italia y logra vencer al ejército austriaco que, recuerda tú, representa a la monarquía absoluta. Ha sido el triunfo del liberalismo, el triunfo de la revolución, y muchos grandes intelectuales como que han visto que la figura de Napoleón es la figura de un héroe. Tanto es esa algarabía de este gran y notable pues general, que el llamado músico Beethoven compone la quinta sinfonía para Napoleón Bonaparte. El siguiente paso es enfrentar a los ingleses allá en Egipto, en el norte de África, por rutas comerciales en favor de la burguesía. Se da la batalla del Nilo, se da la batalla de las pirámides, y ahí, señores, logran ganarle pues a los ingleses, pero lamentablemente cuando Napoleón quiso dominar Egipto, tuvo que enfrentarse a los mamelucos, y los mamelucos, dueños de esas tierras, ganaron. Así que simplemente llegaron a firmar un convenio. Ahí Napoleón nos cuenta la historia que en Egipto quedó fascinado con la gran cultura egipcia, y ahí pues nos cuentan lo siguiente, ¿no? Que gracias a Napoleón, y Marquito, nunca te olvides, ¿ah? Con Napoleón nace la egiptología. Fue Napoleón quien llevó a Jean-Francois Champollion para justamente descifrar la escritura jeroglífica. Gracias a Napoleón se escribieron 22 tomos solo de la historia de Egipto. No te olvides, por favor, con Napoleón que nace la egiptología. Muy bien, listo, señores. Vamos a ver, pues en sí, justamente vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Tras estos triunfos ya pues empieza a ganar Francia, pero hay un detalle, políticamente hablando. Claro, la piedra Rosetta, hijo, él lo descifró Gianfranco Champollion, no Napoleón, Champollion. Quiero contarte, pues en sí, que en torno a lo político habían ciertas controversias, y es por ese motivo que se dio el famoso discurso del abate de Sieyes, donde dicen que es el Estado, es el tercer Estado, cuál es su función, etcétera, ¿no? Como que buscan aclarar qué función van a cumplir, pues en sí, qué cosa, muchachos. Los llamados, no te olvides, pues en sí, los llamados hombres de la llamada, pues en sí, del tercer estado y su participación política. Había un detalle. Queridos y estimados alumnos, todo el gobierno, como te había mencionado, era únicamente en favor de quién, en favor de la burguesía. Como ustedes se pueden dar cuenta, los que están siendo poco beneficiados son la gente del pueblo. Y por ese motivo el pueblo buscaba algo, ¿no? La famosa completa igualdad. Algo que normalmente se escucha en la actualidad cuando se habla de comunismo, ¿no? Igualdad ante todos. Si ellos comen eso, todos comemos lo mismo. Si ellos se visten igual, todos nos vestimos igual. Por ese motivo, señores, aunque ustedes no lo crean, se dio la primera revolución, no te olvides, la primera revolución comunista en la historia de la humanidad. O sea, entre comillas lo vas a poner comunista, llamado la rebelión o conspiración de los iguales. Te repito, rebelión o conspiración de los iguales, donde justamente pues en sí, estos hombres, te repito una vez más, van a rebelarse. Muy bien, rebelión o conspiración de los iguales. Se van a rebelar, van a acabar con qué, muchachos, quieren acabar con la brecha social y buscan un beneficio igualitario. El resultado, Francia corre peligro. Si bien es cierto, ya el peligro externo ha sido frenado por Napoleón Bonaparte, lamentablemente el peligro interno no es así. Por eso que Napoleón Bonaparte es buscado, como quien dice, por la gran burguesía, quien le dice, si tú logras protegernos, recuerda que puedes ser el nuevo gobernador de Francia. El protagonismo de Napoleón Bonaparte es tan grande que simplemente Napoleón es pues en esta época el más buscado, el que tiene más seguidores en Facebook, y así hubiese Facebook en esa época o Instagram. Muy bien, señores, que TikTok, él sería el tiktokero del momento. Y de esta manera acepta ser el líder de la burguesía, pero para eso era necesario acabar con el directorio. Bueno, lo hizo así. El 18, no te olvides, recuerden ustedes, en noviembre de 1799 se da el famoso golpe del 18 de Brumario, con el cual, estimados y queridos alumnos, señores, todos ustedes tienen que recordar lo siguiente. El golpe del 18 de Brumario, repito una vez más, golpe del 18 de Brumario,
En realidad lo que termina siendo el 9 de noviembre de 1799 es poner fin al directorio, con el cual Napoleón llega al poder y así da inicio a la llamada era napoleónica. Lógicamente la era napoleónica tiene una representación, un interés. ¿El interés cuál es, estimado y querido alumno? Simple y llanamente el interés termina siendo acá el llamado gobierno en favor de la burguesía, ya no netamente en favor de toda la población. Y por ese motivo, a muchos historiadores, y bueno, para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se considera que acá se pone fin a la revolución, porque ahora va a ser una revolución ya dirigida solo y únicamente en beneficio de la burguesía. Si bien es cierto, continúa, pero la revolución democrática burguesa llegaría a su fin. ¿Cuánto duró entonces esta llamada Revolución Francesa? Saca tu conclusión. Se inició en 1789 y acabó en 1799. ¿Cuántos años de diferencia hay, Marisol? Dilo, por favor. ¿Cómo que va a haber 4? 1789 a 1799, ¿4? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Se puso nerviosa, dice. Muy bien, señores. Hay 10 años. Muy bien, Saulo, Ruth, ya Solimar. Creo que se ha puesto nerviosa. Saulo lo ha puesto nerviosa. Muy bien. Ahí estaba mirando el directorio nada más. Ha restado eso, dice. Muy bien, Saulo, por favor, no pongas nerviosa a la niña. Entonces, profe, ¿cuánto duró la revolución? No te olvides, duró 10 años. Muy bien, señores, listo. Ahí ponemos fin a nuestro tema del día de hoy. Ahí está la llamada rebelión o conspiración de los iguales en las imágenes. Listo, señores. Mi pregunta es, hasta acá, ¿me dejé entender? Ya hemos terminado la primera fase de la Revolución Francesa. ¿Alguna duda hasta acá? Piero, Marquito, por ahí, por favor. ¿Quién me puede decir? Si tienen alguna duda, pregunta para poder avanzarlo. Muy bien, listo, perfecto. Entonces, si ya hemos desarrollado de forma correcta, vamos a las claves rapidísimo. Y ahí está la primera pregunta, que lo respondí en clase, así que ya, tú puedes marcar la clave. Muy bien, señores, la clave sería, pues en realidad, te dice, tiene su origen en la milicia ciudadana creada en París el 13 de julio de 1789. Correcto, a ver, rapidísimo. 13 de julio de 1789, al inicio de la Revolución Francesa, cuyo modelo fue extendido en todo el territorio francés. Existió sin interrupciones de 1789 a 1800, bueno, sería a 1871 y fue disuelta definitivamente a consecuencia de su protagonismo revolucionario durante la Comuna de París. La institución en mención, ¿cuál es, chicos? A ver quién ha marcado la clave. Listo, señores, la Guardia Nacional. ¿Cuál Guardia Pretoriana? Oye, del otro está en Roma. La Marsellesa es el himno nacional de Francia, oficialmente escrito, dice, desde el 14 de julio de 1795. Se oficializa el 14 de julio de 1795, pero fue escrito en 1792. Ah, ya. 1795 es la Convención Nacional. 1792 la Asamblea Legislativa, y ahí fue, dice, escrito, no es Alianza Lima, es Asamblea Legislativa, ¿correcto? Dice, por Rouget-Lislier. Fue prohibido durante el Imperio y la Restauración, vuelve a ser himno, bla, bla, bla. Floro. Del siguiente texto se puede inferir que la Marsellesa fue creada durante qué periodo. Está preguntando cuándo fue creada, no cuándo fue publicada. La clave sería la Asamblea Legislativa. Mucho cuidado cuando manejamos información cronológica. La imagen hace referencia a la batalla de Valmy. Quiere que marquen los enunciados correctos. Conocida como la batalla de los cañones de Valmy, verdadero. ¿Se desarrolló durante la toma de la Bastilla? No, porque eso es de la Asamblea Legislativa. El ejército de norte comandado por Charles Francois de Murier, listo, sí.
Verdadero. Durante la batalla, Luis XVI negoció la paz con los jacobinos para acabar con la guerra, nada que ver. Y en esta batalla, dice, significó el final de Luis XVI y la monarquía constitucional. Esto es verdura, perdón, verdadero. Así que vamos a borrar acá para llegar a una clave correcta y listo, marcamos rapidísimo. Efectivamente, verdura 1, 3 y 5. Clave, cachirulo. Muy bien, señores, marca, marca. Uy, la 4, esa pregunta a nivel Villarreal. ¿Durante qué periodo, dice, de la etapa monárquica se dio el juramento del juego de las pelotas? Pues está recontra fácil. Marco se ha vacilado con esa pregunta, al igual que Saulo. Marca la Asamblea Nacional. Correcto, muy bien, convocado por el tercer estado. La número 5, ¿qué nos dice? ¿Ya lograron o no? ¿Cuál sería la clave? Al ojo, dice, muy bien. Te está preguntando acerca, dice, el 12 de julio de 1789, al conocer la destitución de Jacques Necker, hizo un llamado para que el pueblo se manifestase ante el Palacio Real. Este fue un ensayo de lo que sería la toma de la Bastilla. Dice, ¿no? Su labor fue incitar a las masas a tomar las armas y acabar con el antiguo régimen. Pero ¿quién es el promotor? Don Camilo Desmoulies, el hombre, pues en sí, que le lavó el cerebro a los campesinos. Ya la número 6, al toque, una cosa rápida y violenta, dilo, fue una institución jurisdiccional. Vamos, tú mismo eres. ¿Cuál sería la clave en la 6? Dilo, dilo, por favor. Ya, ¿alguien? Marco Yicagua dice que es la D, Saulo sin seguridad también dice que es la D, o sea que está dudando. ¿Alguien por ahí? Muy bien, señores, listo. La D dice, aunque caiga la vida. Fue una institución jurisdiccional extraordinaria que funcionó en dos etapas distintas de la Revolución Francesa. En la primera ocasión fue creado al calor de la jornada de 1792, haciendo referencia a Robespierre, bajo el impulso de la Comuna Insurreccional de París, con el objetivo inicial de perseguir a los que se opusieron, pues en sí, a la defensa del Palacio y la Tuileries. En la segunda ocasión fue establecido bajo la autoridad de la Convención Nacional el 10 de marzo de 1793. Listo. ¿Sabes a quién está haciendo referencia? Al Comité de Salud Pública o Salvación Nacional. Dedito. Quiere que ordenes cronológicamente los acontecimientos de la Revolución Francesa. Felicitaciones a Saulo, a Luis Miguel, a Marquito, por haber respondido en la número 6. Ahora, la número 7, Marco dice que es la A, veamos acá. Todo empieza con la rebelión de los notables en febrero de 1789. Luego viene, acuérdate, julio de 1789, que es la toma de la Bastilla o el periodo del Gran Miedo. Siguiente, ¿quién le sigue? ¿Quién le sigue? El palacio, o el asalto al Palacio de las Tullerías para la captura de Luis XVI, ¿no? Y luego será ejecutado. Luego se viene la batalla de las pirámides, acuérdate, con el cual se da la derrota de Napoleón allá en Egipto contra los mamelucos y el golpe del 18 de Brumario. Listo, sería 4, 2, no te olvides, 4, 2, 1, 5 y 3. Listo, amor. Correcto, listo, avioncito. Muy bien, señores. Correcto, vamos con la siguiente. Ya al toque, una pregunta de eco, esas que te gustan a ti, esas que son mismo RB. Vamos, muchachos. Estoy viendo el chat y por ahí me estaban preguntando, creo que Piero o era Marquito, que me decían, ¿qué pasó con la cabeza de Luis XVI? Bueno, la respuesta es simple, campeón. En la cabeza de Luis XVI, estimados y queridos alumnos, muy bien, justamente terminó pues en sí siendo ejecutada. Dice la historia que cuando la cabeza de Luis XVI cayó, unos hombres gritaron pues en sí que se había vengado pues a un tipo, no me acuerdo muy bien su nombre, o sea, que se me ha pasado su nombre.
A ver, quizá me recuerdo más adelante. Pero bueno, la cuestión es que habían vengado la muerte, pues en sí, de un personaje, ¿no? Y entonces consideran, pues en sí, que al haberse vengado esta muerte, ¿no? Esta cabeza, pues en sí, terminaría siendo llevada, pues, a un cementerio, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, el cuerpo de Luis XVI está enterrado junto al de María Antonieta, no es que lo hayan, pues, pisado, la gente lo haya escupido, ¿no? Está, pues, ahí, ¿no? Y está enterrado en la iglesia de la Magdalena, ¿no? Que a propósito fue demolida en 1799. ¿No? Durante la época, pues en sí, del llamado gobierno del terror, ¿no? Ahora luego se habla de que el cuerpo ya fue llevado, pues en sí, fueron exhumado el cuerpo de María Antonieta y de Luis, y en 1815, más o menos, sí, para el siglo XIX, lo llevaron, pues en sí, ¿a dónde? A enterrarlo en la Basílica de Saint-Denis, ¿correcto? Ahí estaría, pues, enterrado el amigo llamado Luis XVI, y eso lo promovió su hermano Luis XVIII. Vamos a ver que él es el hombre de la restauración, ¿no? Y listo, señores, ahí está, correcto. Justamente vamos a encontrar, pues en sí, ahí a su cuerpo de Luis XVI como el de María Antonieta. Muy bien, señores, listo. Marquito ya marcó la clave en la número 8. El Comité de Salvación Pública, aunque había sido creado para supervisar y acelerar la acción del Estado, estaba capacitado para adoptar medidas urgentes en defensa interior y exterior. En la práctica operó como una dictadura, guió y dirigió la legislación usurpando funciones propias de la Convención Nacional. Bueno, señores, ¿qué podemos en sí inferir? Es tomado como un medio político, abusó de sus poderes, afectando al pueblo y a todo aquel que se impone. Es verdadero, la única. Muy bien, Marco. Listo, señores. Ahora sí, 9. Marca la clave que tenga solo enunciados verdaderos y falsos. Muy bien. Ahora, dice, verdaderos y falsos. El directorio se estableció con el objetivo de evitar una nueva dictadura, como la vivida en el gobierno de Robespierre. Sí, verdadero. Durante la Convención Nacional, Francia enfrentó a la primera coalición, correcto, organizada por Inglaterra y Austria. Verdadero. El directorio llegó a su fin con la ejecución de Luis XVI. Eso sí es falso. La amenaza exterior que sufrió el directorio de Paul Barras fue la segunda coalición. La segunda coalición, en primer lugar, estimado y querido alumno, es propio de qué, muchachos? Es propio ya del gobierno de Napoleón. Muy bien. Ahora, sí hay un intento, ¿no? Cuando te enfrentas a Inglaterra y Austria. Es como que el inicio. Bueno, por ese motivo será verdadero. Y luego dice, el golpe del 18 de Brumario de 1799 marca el fin de la Revolución Francesa. Sí, eso es verdad, pero habiendo durado 11 años, no, ahí está la falsedad. Duró 10 años. Después de haber pensado medio segundo, la clave sería avioncito. Muy bien, Marquito, muy bien, Luis Ángel, y ahí está Saulo. Ya pues, hijo, la 10, ¿cuál sería la clave? Oye, al toque. Muy bien, el amigo llamado Marat. Esa pregunta está recontra fácil, correcto, señores, listo, dedazo. Esas preguntas sí te gustan, ¿no? Esas que parecen Villarreal, ahí sí te vacilas. Es así, dice. Ya, oye, Monse. Vamos con la número 11, rapidísimo. El contexto de los factores que desencadenaron la Revolución Francesa dice, del texto que presentamos a continuación, de autoría de Adolfo Thiers, podemos inferir que con pocas lluvias y suelos secos solo quedaba el recurso del acarreo y había sido preciso echar mano de las caballerías propias para la agricultura, para engancharlas en los carruajes. Unido este empleo extraordinario de estas bestias a la remonta de 44,000 caballos, ello había ocasionado suma escasez de caballería y la agricultura carecía de medios de transporte. El ganado de requisición pública estaba malditamente alimentado, flaquísimo cuando llegaba al matadero, perdiéndose por consecuencia la grasa y el cebo. En pocas palabras, te está hablando de un texto que habla acerca de qué, de que podemos inferir que las pocas lluvias y suelos secos provocaron no solamente una crisis agrícola, sino también una crisis ganadera. Pero todo, principalmente, ¿por qué motivo? Por esto, por la escasez, no te olvides, de la caballería y agricultura, que carecía de qué, muchachos, de medio de transportes. Además que al no alimentarse el animal, que es un herbívoro, estaba malditamente alimentado y flaquísimo. La única clave, señores, que se relaciona
sería pues en realidad el siguiente, ¿no, muchachos? ¿Cuál? Que la revolución fue impulsada por una crisis climática que provocó escasos recursos. Ahí está la rebelión de las harinas. Muy bien, Saulo, la C. La 12, a ver, al toque, tú mismo eres en la 12. Esa es una pregunta de Eco, San Marcos. Rapidísimo, muchachos. Yo sé que ustedes pueden. Yo sé que ustedes pueden. ¿Nadie por ahí? Muy bien, señores, correcto. ¿Cuál sería? Dice Joseph, un hombre de 25 años y artesano francés de finales del siglo XVIII decide acudir a la última reunión de Estados Generales que el rey convocó para el 5 de mayo en Versalles. En ella se desató una controversia que los enfrentó, causada por ¿qué, señores? El pedido del cambio del voto estamental por el universal. Listo, el problema del voto. Nada más, la D. Muy bien, Marco. Muy bien, Saulo. Listo, muy bien, Pierito. Vamos con la número 13. ¿Cuál sería la clave? Marque la alternativa que tenga enunciados correctos. Únicamente enunciados, ¿qué? Correctos. Ya para finalizar, para irnos a almorzar, señores. Camilo de Smoulis promovió el asalto al Palacio de las Tullerías. Verdura. El pueblo dirigió la toma de la Bastilla. Dirigió, no, encabezó. ¿Dirigió en quién, muchachos? Lo dirigió, pues, en realidad, el llamado burgués. Tras la invasión austriaca y prusiana, se movilizaron los sans-culottes en oposición de la restauración. Tienen protagonismo, eso es verdad. El fin del directorio se dio tras la rebelión de los iguales. En realidad, el fin del directorio se dio cuando, muchachos, cuando se dio la famosa, ¿qué, muchachos? Muy bien, cuando se da nada menos y nada más que el famoso, ¿qué, muchachos? A ver, rapidísimo, ¿cómo te puedo decir? Cuando se dio la toma, el golpe del 18 de Brumario. Profe, no hay clave, pues profe, sería 1 y 3, efectivamente. Vamos a cambiar ahí, porque te está diciendo que marques solamente las alternativas correctas. Y acá los únicos correctos son la 1 y la 3. Muy bien, señores, vamos a corregirlo ahí. Listo, ahora sí, 1 y 3. Listo, clavecita a March. Muy bien, vamos a marcar la clave. Y dice, pues ahí, amor. La 1, repito una vez más, eso sí es verdad. Ah, no, chochera. Oye, corchazos. Camilo de Smoulis promovió el asalto al Palacio de las Tullerías. Mira, ni yo mismo lo había visto así. No, falso. El pueblo dirigió la toma de la Bastilla. Falso. Tras la invasión austríaca, verdadero. El fin dice del directorio se dio tras la rebelión de los iguales. No, se dio con la llamada, ¿qué, muchachos? Justamente con el golpe del 18 de Brumario. Mira, corchazos, ustedes mismos ni se dan cuenta. Listo, casita. ¡Ay, ay, ay! Caramba, ni Piero, ni Marco, ni Ruth, ni Saulo se dieron cuenta. Tuve que recién al último, al borrar inclusive, buscando la clave, me acabo de dar cuenta. Resultado, estimados y queridos alumnos, señores, ¿cómo es posible que ustedes me digan que Camilo de Smoulis había promovido el asalto al Palacio de las Tullerías? Ah, ya, ahora sí, algo decía yo, dice Monses. La 14, fueron líderes de la República Francesa, excepto, ya, muy bien, Luis XVI, pero es monarquista. Ya la última, con esa nos vamos, señores, y gracias a todos ustedes por haberse unido al enlace y por seguir formando parte de la Academia Mega, señores. Ya arrancamos en la próxima semana nuestro ciclo repaso. Listo, ¿cuál sería la clave? Muy bien, socialdemócrata. Listo, muchachos, gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo la próxima semana. Un fuerte abrazo, cuídense. Chau, chau, y estudien, ¿ah? Nos vemos, gracias, Caticita. Nos vemos. Chau, chau, Saulo. Nos vemos, cuídense. Que tenga buen fin de semana. Lo mismo deseo, chicos, gracias. Les dejo una invitación abierta para que mañana puedan participar en el taller de literatura sobre la Divina Comedia, que va a ser a las 4 de la tarde. Es totalmente libre. Si desean de manera voluntaria, pueden participar.
¿Qué más? Bueno, que tengan un bonito fin de semana y que pues Luis Ángel la pase muy bien hoy que es su cumpleaños y que es un día tan especial para él. Nos vemos, chicos, hasta luego.